Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión, en esta nuestra alianza con Benamérica. Vamos a conversar de inmediato con Luis Augusto Colmenares. Él es presidente de Plavenex, Plavenex. Plavenex, que es planificación de venezolanos en el exterior. ¿Es así? No, no, no. Plataforma de venezolanos en el exterior. Plataforma, ok. Bueno, perfecto. Es que me confundo porque son planes, plataformas, Muchos, demasiadas ONG y organizaciones pues que están trabajando en esta área, ¿no? correcto. Pero Luis Augusto, es importante, yo tengo entendido, teníamos un mes que no hablábamos con tu sección regular aquí, pero tengo entendido que fuiste a Venezuela unas semanas, no sé cómo percibiste el ambiente, particularmente en lo que es la dirección política con respecto a aglutinar voluntades para una auténtica unidad, porque es que esta sigue estando dispersa, incoherente. Háblame un Fíjate, poco. sí, bueno, mira, yo sí, en principio estuve ya en Venezuela justamente los días donde se estaba definiendo el tema del gobierno, de la continuación o no del gobierno interino, que yo prefiero llamar la continuación o no de la institucionalidad, porque muchas veces el tema se centra en Guaidó y Guaidó y Guaidó. El tema no era la persona, el tema un poco se continuaba con la institucionalidad de esa figura que, a pesar de que muchos critican de que no había cumplido objetivos, por supuesto, no cumplió los objetivos trazados inicialmente, pues había siempre la discusión de si fue útil o no fue útil. Entonces yo estaba ya en esos días. La primera, antes de entrar al tema específico que me gustaría conversar, sobre este tema específico del interinato o de la institucionalidad o no de la continuación del interinato, el ambiente en Venezuela sigue siendo, como lo hemos comentado en otras oportunidades, hay varias Venezuelas en una sola Venezuela. Eh, Tú vas allá y te encuentras en un mundo de burbujas donde te sorprendes de la actividad comercial, la actividad de compra y venta, el famoso tema de los bodegones, pero te asombras de los precios de las cosas y sobre todo de los bienes. Los servicios no te puedo informar en detalle porque, bueno, uno va un poco en plan de turista y no pude averiguar. Entiendo que ha subido un poco el tema de Internet, que hasta la electricidad también ha subido algo. Ahora, todo se maneja fundamentalmente en dólares, o sea, en una Pero economía. subido de precio, pero no de calidad. El servicio va Ah, de no, mal no, en no. peor. Sí, el servicio era terrible. Mis conexiones de estos programas, por ejemplo, no los hice. Y el tema del Zoom, por lo menos en la casa donde yo estaba, muy deficiente. 2 o 3 veces al día tenía que resetear. O sea, ese tema sigue siendo igual, ¿no? Pero bueno, ves esas dos o tres Venezuelas, porque pues ahí te das cuenta de la necesidad que hay. Ya estás viendo esta semana que comenzó el año con dos grandes manifestaciones, el lunes y el martes, de los docentes y de los Y con el jubilados dólar pensionados. disparadísimo. Y el dólar disparado. O sea, la pensión del Seguro Social sigue siendo 133 bolívares y el dólar está en 20. Entonces divide eso y termina siendo $5, si no calculo mal, los 5 y pico dólares, $6, ¿no? Sí. $6 y pico. 8 que le Entonces, pongamos es una miseria. bueno, 8 que le pongamos. O sea, cuando eh, a mí me gusta, yo soy muy chuchero, la chuchería, ¿no? Bueno, una samba, que son esas galletas venezolanas zambas de fresa, Ujú. en una clínica donde lamentablemente tuve que pasar un día. Ahí abajo, en la Fuente de Soda, cuesta $1.50 la Qué samba. barbaridad. Entonces, Qué- ves ahí las contradicciones, ¿no? Entonces, bueno, sí. esa es la Venezuela. Y lo grave, que me alegró lo que pasó ayer y anteayer, porque la gente se empezó a manifestar, es que lo que uno siente incluso en la familia y en lo que uno ve en el ambiente. Y yo hice el esfuerzo de preguntarle a la gente en los supermercados, tal, a ver, trataba de poner el tema. La gente estaba totalmente desinformada y desinteresada de lo que estaba pasando en la Asamblea Nacional legítima. Les daba igual. O Eso sea, es grave, eso es prácticamente grave, eso es gravísimo. eso es muy grave. Yo vi una apatía, una especie de conformismo, de decir, mira, déjame ocuparme de lo que hablamos antes, déjame ocuparme de cómo produzco dólares para poder vivir, déjame ocuparme claro, esa es una reacción Pero natural. perdóname Luis, pero en un ambiente general así es donde los políticos mañosos
hacen lo que le da la gana con las instituciones. Exactamente, por eso es que lo que tú viste en la dinámica, tú y otras personas y quizás muchos de nuestros oyentes que sí están interesados en lo que está pasando, pudieron seguir con intensidad y con amplio interés y con gran interés lo que estaba pasando y cómo se manifestaban constitucionalistas y cómo se manifestaron políticos nuevos y políticos viejos, cómo se manifestaron ONGs, la sociedad civil, ONGs de la sociedad civil, cómo se manifestaron gobiernos en pro y en contra o haciéndose los locos o no haciéndose los locos, pero hubo muchas manifestaciones, fue un fenómeno importante lo que estaba pasando, pero restringido a este grupo que de alguna manera estamos interesados o nos preocupaba, pero la generalidad de la población, y no te digo en el mundo, o sea, los venezolanos del mundo pues, probablemente menos todavía. Y como Ahora, tú pero dices, ¿tú no crees que la retoma del ímpetu de la ciudadanía, los docentes, los metalúrgicos, en las últimas 48 horas, es de alguna manera un aldobonazo a esos políticos que estaban manejando la situación en esa forma en la Asamblea? bueno, ojalá sea parte de eso, porque fíjate, ahorita entramos en una. ¿Qué pasó entre diciembre y enero con este tema de la continuación o no del gobierno interino y de la asamblea? Mira, la lectura o lo que lleva a eso es a los venezolanos a preguntarnos eh, ¿qué va a pasar ahora con esto que estamos viendo? Este, hasta ahora personas como tú y yo probablemente habíamos privilegiado el tema de la unidad y sigue siendo importante. O sea, la unidad era lo más importante. Y cuando tú trabajas en esa línea, estás dispuesto, como es lo lógico, a sacrificar ciertos elementos en pro de la unidad. Ahora, después de lo que acaba de pasar en enero, la pregunta es, ¿eso sobrepasa diríamos, este concepto de vamos a poner un poquito un pañito en la nariz y no importa si hay algunos con los cuales estamos unidos que no estamos 100% de acuerdo, pero no importa, estamos de acuerdo en el 30% y eso es suficiente para luchar por la unidad y para enfocarnos en contra de Maduro. Lo que pasó entre diciembre y enero es que ahora algunos, particularmente yo estoy en eso, no sé si tú o otras personas nos preguntamos, ¿y ahora qué hacemos? O sea, ¿seguimos privilegiando la unidad? Pero O ahí quiero preguntarte, y perdóname que te ataje, la comisión que se designó para trabajar en función de una primaria de la unidad, ¿tú sientes que en este momento definitivamente se sentirían frustrados, desalentados por el trabajo que se les encomendó y que ahora es una dispersión total de partidos? Bueno, mira, la información que tenemos y el comunicado que ellos sacaron fue un comunicado de esperanza y un comunicado de que siguen en la lucha y siguen trabajando, pero la gran pregunta que nos hacemos, los que sabemos, es, al fin y al cabo, esta comisión honorable de personas respetables, al fin y al cabo, responden a quienes los designaron. Y los que los designaron fueron el famoso G4. Ahí sí hubo consenso, supuestamente. Ahora, ese consenso se rompe después. Entonces, parte de la pregunta que nos viene, que nos da otra pregunta, nos hacemos una primera pregunta. ¿Seguimos privilegiando la unidad a costa de lo que sea o estamos en un punto de inflexión? Es decir, ha llegado el momento en que se debe producir una decantación, en que ya la unidad por la unidad no es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es una verdadera unidad unida en propósito y en un objetivo. Y los que no estén con ese propósito y objetivo, que es salir de Nicolás Maduro, deben apartarse. Porque yo lo que leo, mi lectura, es que detrás de esta decisión de esto no es que un día se reunieron y decidieron, bueno, vamos a acabar con el gobierno interino. No, detrás de esto hay una serie debe haber algunos acuerdos que deben estar vinculados a la mesa de negociaciones de México y deben estar vinculados con los Estados Unidos de América y quizás con la Unión Europea. O sea, algún acuerdo hay y hay unos que olemos que lo que está detrás es otra estrategia. No la estrategia hay que salir de Maduro y tenemos que buscar la forma, sino, mira, no va a ser tan fácil salir de Maduro, vamos a llegar a algunos acuerdos, probablemente vamos a insistir en las elecciones, aunque no vamos a lograr las elecciones perfectas que queremos, pero vamos a intentarlo.
una especie de cohabitación liviana, vamos a decirlo de alguna manera. Pareciera que esto es lo que está pasando. Y esto trae un gran riesgo para quienes no estamos de acuerdo de que el resultado de eso sea unas elecciones efectivamente, pero donde termine legitimado Nicolás Maduro. Pero si esas elecciones siguen siendo sin la participación de la diáspora, que es lo que en un comienzo planteamos como necesario e importante para poder hablar de unidad absoluta, entonces definitivamente aquí se pierde y se aleja mucho más esa opción para los que están afuera. Bueno, el tema, fíjate, por ejemplo, al tema de lo nuestro, yéndonos, tú tienes razón. Fíjate, la información que tenemos es que justamente en el G3, los que entre comillas tienen más poder en este momento porque se hizo lo que ellos quisieron y se está siguiendo la estrategia que ellos quieren, ahí estaban los partidos, dos partidos, que no están muy convencidos de nuestra participación. Y el partido que sí se había manifestado definitivamente a favor de nuestra participación es el que quedó fuera, para darte alguna idea, ¿no? Entonces, no sabemos qué va a pasar con nosotros. La comisión de primaria sí ha insistido, sacó un comunicado el otro día, incluso Ismael Pérez Vigil escribió un artículo donde él deja enfáticamente planteado que la participación de los venezolanos en el exterior es fundamental. Y nosotros, ¿qué hemos aprendido de esto que está pasando? Hay dos cosas, tenemos que seguir luchando porque podamos participar. Sin embargo, tenemos también previamente que incidir en que esas elecciones donde queremos participar sean las elecciones que necesitamos para que se produzca el cambio político. Claro. No sean unas elecciones por hacer unas elecciones, que aunque participemos, terminemos legitimando también a Maduro. Esa es la duda que tenemos. Volviendo a las primarias, que es el primer paso, que tú hablaste de la comisión de primarias, es importante, diríamos, el tema que nos preocupa es que al final ellos fueron designados por ese ese G4 fracturado en este momento, y ese G4 que toma otra estrategia. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿qué va a pasar con la comisión de primaria? La comisión de primaria tiene algunas opciones, me imagino que estarán estarán discutiendo y analizando, bueno, ¿qué hacemos? Seguimos la línea de quienes nos designaron y por lo tanto haremos las primarias según como nos sigan indicando. Tenemos total autonomía, que me imagino que es lo que ellos están tratando. Y si tenemos hasta ahora nadie les ha reconocido autonomía plena para tomar decisiones de estas características. Deberían tenerlas. No Fíjate lo que se pide y el Movimiento Ciudadano Venezolano del Mundo hemos venido pidiendo desde nuestro primer documento. Y fíjate la importancia de eso que se dio en este momento. Las consecuencias que vivimos los venezolanos de cada una de las decisiones políticas que se toman en Venezuela, que las sufrimos todos, son tomadas por un pequeño grupo de 4 partidos o de 3 partidos, como tú quieras llamarlo, que no representan ni el 15 ni el 20. ¿Te acuerdas que hemos hablado otras veces del tema de legitimidad y representatividad? Las decisiones de que nos afectan a todos los venezolanos están siendo tomadas o por este grupito o por Maduro, que es el que detenta el poder fáctico. O sea, nuestro destino, nuestro futuro, depende de un poquitico de este grupo, porque somos supuestamente los que están haciendo la oposición, y en gran parte lo que sigue haciendo a su antojo el régimen de Nicolás Maduro. Entonces, nuestro futuro depende de eso. Ahora, frente a esas indefiniciones todavía de la comisión y de los partidos que aupan a esa comisión, en el caso de venezolanos en el mundo, por ejemplo, que creo que va a tener una asamblea próximamente, ¿qué tema se lleva allí como fundamento? Bueno, ahí viene lo que te iba a comentar justamente. Los venezolanos del mundo tenemos que luchar por nuestro derecho que es nuestro centro, ¿no? Pero no debemos olvidarnos de la importancia de incidir. Y no debemos olvidarnos de la importancia de que para incidir tenemos que organizarnos, que tenemos que adquirir fuerza. Seguimos con esa letanía, eso que siempre en este programa hablamos. Claro. Es importantísimo, porque por ejemplo, lo que pasó en enero, imaginémonos que nos hubiésemos organizado hace 2 años, la otra vez hablamos de eso, ¿te acuerdas? Sí. Y hubiésemos estado organizados y tuviésemos una conferencia mundial de los venezolanos del mundo y tuviésemos un consejo superior de los venezolanos del mundo organizado y que al representar a 1 millón o a 2 millones o a 3 millones de venezolanos que participaron en el proceso de legitimarlo, bueno, ese movimiento sería más legítimo y más representativo
que los 4 partidos que están hoy en Venezuela. Por supuesto, por eso te digo, Entonces, tú sabes lo que yo observo con preocupación, que este esfuerzo de los venezolanos en el mundo, los medios de comunicación virtuales o no, que de alguna manera dicen que están defendiendo la democracia igual que nosotros, no permiten que este movimiento se visibilice, no le dan tribuna, no los convocan, no les permiten expresar su punto de vista. sí, Por eso yo yo no sé, insisto, sí. o sea, yo insisto en que si nosotros no logramos posicionar un medio propio donde todos los que son venezolanos en el mundo puedan expresarse y dejar por sentado que la lucha es firme, o sea, estos otros medios no nos lo van a facilitar. A estas Sí, alturas estamos desfasados. sí, la lucha tenemos que darla. Tú nos estás ayudando mucho con este proceso, con este medio, con esta estructura que estás tratando de montar, de tener una voz propia a través de estos medios. Y depende mucho también de nosotros. El sábado, por ejemplo, vamos a tener una asamblea. Depende mucho de que visualicemos. Es difícil porque no tenemos recursos, porque a lo mejor nos hace falta profesionales. Estamos trabajando como ciudadanos comunes. Pero tenemos que seguir trabajando en eso. ¿Por qué? Porque al final los medios de comunicación reflejan lo que ellos consideran que es relevante e importante. Se ha tocado la Eh, puerta de los organismos multilaterales defensores de la libertad y la democracia para que coadyuven en el fortalecimiento de este movimiento. sí, ya se han empezado a hacer contactos, pero acuérdate que muchas veces se pregunta uno qué viene primero, el huevo o la gallina. Entonces, acuérdate que estamos trabajando en cómo nos fortalecemos, en cómo adquirimos relevancia. Por eso la asamblea del sábado, por ejemplo, es la siguiente, es la tercera asamblea donde nos vamos a volver a reunir, donde esperamos que asista más gente, donde esperamos que asista gente más relevante. Por ejemplo, una cosa muy importante, José, que yo no sé si ya te había dicho, recuerda que se constituyó ya el capítulo de México hace unos meses, hace un mes Sí, y pico, se constituyó el capítulo de Estados Unidos, muy importante porque está la base, el eje fundamental de ese capítulo son las casas Venezuela en muchas sí, ciudades de Estados Unidos, y se acaba de constituir el lunes pasado el capítulo de España. ok. Se hizo una reunión muy interesante, muy bonita allá en Madrid y se constituyó. La gente está muy interesada y muy motivada a esto. Y Pero seguimos en ese recuerda una trabajo. cosa, de aquí de México para abajo, hay países donde tenemos muchísimos, pero muchísimos venezolanos que habría que buscar la manera de atraerlos e involucrarlos, ¿no? Claro, los siguientes capítulos que se van a constituir es el de Perú, que Ok, están trabajando en la organización de Perú, y sigue Colombia también. ok, Y después estaría Ecuador, correcto, Ecuador y Chile serían los siguientes, ¿no? ok. Entonces, poco a poco se está trabajando según los recursos, según la gente que está en cada país, según la capacidad organizativa que tenemos en cada país, pero la idea es que tengamos capítulos en todos los países del mundo Ok. y podamos en pronto, dentro de unos pocos meses, convocar al gran encuentro, a la gran conferencia, a la gran asamblea mundial de Ok. los venezolanos del mundo. Eso es el objetivo donde estamos trabajando y que podamos de alguna manera entonces, en lo que preguntas tú, la prensa no nos reconoce mucho, los organismos internacionales no, nuestros propios gobiernos en cada país no. Bueno, eso va a depender mucho de que nosotros hagamos el trabajo, Ah, pero también va a depender mucho de que los ciudadanos, el poquito tiempo que se les pide, porque no es mucho, la poquita participación que se les pide, que todos los venezolanos al exterior despierten un poquito su interés y aporten algo, solamente su presencia. sí, Porque esa es la democracia, al final la democracia es la suma de claro. voluntades y al final cuando tú ves un país democrático lo que exige es que los ciudadanos cumplan la ley, cumplan sus deberes, exijan sus derechos y participen una, dos, tres o cuatro veces eventualmente emitiendo su En las opinión, grandes convocatorias, votando por en las supuesto. grandes convocatorias. Bueno, es igual que este país que tenemos en el mundo, el país Venezuela del mundo, requiere de sus ciudadanos que cumplan un poco que cumplan sus deberes, que se mantengan vinculados a Venezuela, que se mantengan No, informados y la y que gente cuando se sabe, les convoque, claro, la gente sabe que estamos masivamente afuera. correcto. Y que cuando se les convoque participen. Eso es ese es el llamado que estamos haciendo. Y no es que se les va a pedir 24 horas de trabajo. O sea, es un poquito de interés y un poquito de colaboración. Y eventualmente estamos pensando en hacer, como ya lo hemos comentado, un proceso electoral legítimo, bien hecho, que dé el ejemplo de que los venezolanos en el exterior sí podemos votar, en este caso, para elegir a nuestra propia ¿No? representación. Y Pero que sí, que somos capaces de recuperar la libertad y la democracia que sirva de inspiración a otros países que están correcto. corriendo el mismo riesgo. Correcto. Por supuesto, hay que también dejar claro, el cambio de Venezuela se va a producir internamente.
Los venezolanos en el exterior vamos a hacer una palanca de apoyo, una palanca de ayuda, tanto para que se produzca el cambio como para que después que se produzca ese cambio se mantenga, para que haya progreso, para que haya inversiones, para que haya intercambios, para que haya todo lo que se necesita. Nuestra responsabilidad va a ser esa, pero sí, lamentablemente, el proceso debe producirse dentro de Venezuela. Sin duda. Bueno, mira, Luis Augusto Colmenares, presidente de Plavenex, él está en México, por supuesto, aupando soluciones apropiadas para que se implementen mecanismos que permitan que la diáspora se exprese en el momento que corresponde, que se exprese con la contundencia de vida para rescatar la democracia y la libertad. Nosotros desde aquí pues te agradecemos mucho que nos acompañes semana a semana, más o menos pues poniendo al tanto a los ciudadanos donde quiera, venezolanos donde quiera que estén, de los pasos que se están dando. Yo le deseo desde aquí, pues, auspiciosamente a movimientos de venezolanos en el mundo el mejor resultado en esta próxima asamblea. Estos canales están abiertos, Radio Victoria, ojo con eso, televisión en alianza con Benamérica, para ese propósito, para que aquí tengan cabida todos los que de alguna manera quieran aportar ideas y soluciones prácticas para que en algún momento, pues, la movilización sea como tú la vislumbras, general, masiva y contundente y determinante. Y en ese propósito, pues, estaba mi esfuerzo entregado horas enteras al día aquí, tú lo sabes, procurando pues que se aproximen todos los grupos, que ustedes lo auspicien también desde movimientos venezolanos en el mundo, que usen esta tribuna para que empecemos a tenerla como una tribuna propia que defiende de manera llana, pero constante, los intereses de la diáspora. Muchísimas gracias, José. Muy, muy agradecido, de verdad. Es muy importante tu proyecto. Bueno, entonces, gracias por hoy y la Gracias. próxima semana nos volvemos a ver. Excelente, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.